La figura de María Magdalena ha sido objeto de debate durante siglos, siendo retratada de formas muy distintas en los textos cristianos. Mientras en la tradición canónica se le presenta como una penitente, en los evangelios gnósticos emerge como una líder espiritual de gran sabiduría. ¿Qué significa realmente su rol en el cristianismo primitivo? ¿Cómo influenció las primeras comunidades cristianas? En este vídeo, exploraremos los contrastes y las revelaciones de su figura, desafiando las interpretaciones tradicionales. Si este tema te intriga, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para seguir profundizando en estos misterios. A lo largo de los siglos, María Magdalena se ha destacado entre las figuras que compartieron vida con Jesucristo, siendo una de las más misteriosas y debatidas. Su figura ha capturado la atención, principalmente por su cercanía con Jesús, a quien muchos asocian íntimamente. En el controversial libro El Código da Vinci, aunque no se aportan pruebas nuevas, se plantea a María Magdalena como la esposa de Jesús y madre de una hija, iniciadora de una sagrada estirpe. Pero, ¿de dónde provienen estas ideas? Según el autor Dan Brown, la Iglesia Católica ha ocultado estos hechos a lo largo de los siglos. Sin embargo, los evangelios no mencionan que Jesús estuviera casado, lo que se puede vincular con la estructura patriarcal que la Iglesia ha mantenido por 2000 años. Si indagamos más sobre María Magdalena, descubrimos elementos que pueden arrojar luz sobre su verdadera identidad. Las diversas Marías que aparecen en los evangelios son fácilmente identificables por su vínculo familiar. María, madre de Jesús; María, madre de Cleofás; María, hermana de Marta y Lázaro; y María de Magdala. Este último no es un apellido, sino el nombre de la ciudad de Magdala, ubicada al norte del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Esta ciudad fue un centro comercial próspero, lo que contribuyó a la notoriedad de María Magdalena, cuyo origen urbano, y no familiar, ha suscitado distintas interpretaciones sobre su vida. En los primeros tiempos del cristianismo, antes de que se consolidaran las doctrinas oficiales, la salvación y la divinidad de Jesús eran temas de debate. Textos como el Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX, ofrecen una visión distinta de este periodo. Según este Evangelio, la salvación no depende de la muerte y resurrección de Jesús, sino de una transformación interna accesible a través de enseñanzas secretas que se revelaron a María Magdalena. En este texto, ella no solo recibe esos conocimientos, sino que también es presentada como la legítima sucesora de los apóstoles. El Evangelio de María es uno de los pocos textos cristianos atribuidos a una mujer, y muestra una perspectiva del cristianismo tempranamente diferente a la que conocemos hoy. En él, la autoridad apostólica no se basa en una sucesión familiar, sino en la comprensión de enseñanzas ocultas. La relevancia de María Magdalena es tan grande que algunos expertos creen que el Evangelio pudo haber sido escrito por una mujer o en un entorno que valoraba el liderazgo femenino en las primeras comunidades cristianas. Magdala, la ciudad natal de María Magdalena, fue destruida en el año 75 después de Cristo debido a la inmoralidad de sus habitantes, un suceso que pudo haber influido en cómo se percibió a María Magdalena a lo largo del tiempo. Hoy, Magdala sigue siendo conocida como su lugar de origen, donde ella sirvió y siguió a Jesús. Lo que distingue a María Magdalena es que no se la presenta en los evangelios como hija, hermana o esposa de algún hombre, sino como una mujer independiente en una sociedad dominada por hombres. En el Evangelio de Lucas, se relata cómo Jesús expulsa 7 demonios de ella, un número tradicionalmente asociado con la salvación. Este acto se interpreta como una liberación espiritual total, un proceso que va más allá de un simple arrepentimiento. La asociación de María Magdalena con la pecadora arrepentida proviene de una confusión histórica, ya que se la ha confundido con la mujer que unge los pies de Jesús en la casa de Simón el Fariseo, y con María de Betania, la hermana de Lázaro. Fue el Papa Gregorio Magno en el siglo VI quien consolidó estas figuras, considerándolas como una sola persona. Aunque han pasado siglos, esta interpretación sigue siendo objeto de debate. El Salvador sostiene que el pecado, en su sentido más profundo, no existe realmente. Lo que llamamos pecado es, en esencia, una desconexión de nuestra verdadera naturaleza espiritual, una entrega excesiva a lo material. Esta dedicación al mundo físico es vista como una traición a nuestro ser eterno, lo que da lugar a enfermedades y a la muerte, ya que al identificarnos solo con nuestro cuerpo físico, nos engañamos. El Evangelio de María enseña cómo liberarse de esta confusión, permitiendo así una vida espiritual eterna. El texto señala que la salvación no depende de la muerte y resurrección física de Jesús,
sino de superar la confusión metafísica. Al hacerlo, se alcanza la libertad espiritual y se rompen las ataduras materiales. Esta visión de la salvación se asemeja a las enseñanzas estoicas y platónicas, que sostienen que el entendimiento espiritual nos libera del sufrimiento y nos hace indiferentes a las circunstancias materiales, pues éstas no son la realidad última. María Magdalena, a diferencia de los otros apóstoles, entiende profundamente este mensaje. Mientras los discípulos temen que enseñar estas verdades los lleve a la muerte, ella no tiene miedo, pues sabe que la verdad trasciende lo físico, incluyendo la muerte y el género. Esta comprensión desafía especialmente a los hombres de poder, más que a las mujeres o personas fuera de los géneros tradicionales, que ya enfrentan estas limitaciones. Pedro, consciente de la sabiduría de María, busca su consejo. El Evangelio de María resalta su relación especial con Jesús, algo confirmado también en el Evangelio de Felipe, que la describe como su compañera amada. Esta cercanía se ve en los besos de Jesús a María, lo que provoca celos entre los discípulos. Jesús responde que, al igual que la luz revela la verdad al vidente, el conocimiento espiritual es accesible a quienes buscan, pero oculto a los que permanecen en la oscuridad. En la antigüedad, apócrifo se refería a libros secretos, accesibles solo a los iniciados. Con el tiempo, el término adquirió una connotación negativa en la Iglesia cristiana, siendo asociado con textos heréticos. Sin embargo, los textos apócrifos muestran diversas interpretaciones del cristianismo, especialmente en las sectas gnósticas de los primeros siglos. En los evangelios canónicos, María Magdalena es mencionada brevemente, pero su figura sigue siendo misteriosa. No aparece en los Hechos de los Apóstoles, las epístolas ni el Apocalipsis. En los textos apócrifos, como el Diálogo del Salvador y el Pistis Sophia, se presenta como una líder central que supera a Pedro, lo que genera celos en la comunidad apostólica. En estos evangelios gnósticos, María es vista como la encarnación de la sabiduría divina y la reveladora de la doctrina gnóstica. En el Pistis Sophia, María recibe las enseñanzas más profundas de Jesús, quien la elogia por su comprensión espiritual. Este texto muestra cómo ella lideraba espiritualmente, eclipsando a los demás discípulos. Jesús pide a los demás discípulos que se esfuercen por entender, mientras que María muestra una comprensión superior. En los evangelios canónicos, María aparece en Juan, donde habla sobre la desaparición del cuerpo de Jesús y luego declara haberlo visto tras su resurrección, aunque su testimonio es rechazado por los apóstoles. En textos apócrifos, se muestra como una líder que transmite enseñanzas que otros no entienden, y se menciona la tensión con Pedro debido a su cercanía con Jesús. El Evangelio de Felipe sugiere una relación especial entre ambos, simbolizada en besos de Jesús a María. En el Evangelio de María, ella asume el rol de instructora tras una revelación del Salvador. Jesús destaca su capacidad para comprender la verdad espiritual y enseña que la mente es clave para la salvación. El texto describe cómo el alma se libera de las fuerzas demoníacas del mundo material y enfrenta la ignorancia. La verdadera muerte, según este evangelio, no es la separación del cuerpo, sino la ignorancia. La narrativa también refleja tensiones de género, con Pedro cuestionando la autoridad de María, pero Jesús desafía las concepciones tradicionales sobre el liderazgo y la espiritualidad. Este conflicto entre las enseñanzas de María y Pedro refleja divisiones dentro del cristianismo primitivo sobre la salvación y la autoridad espiritual. María representa una visión interna de la salvación, alcanzada a través del autoconocimiento, mientras que Pedro y sus seguidores defienden un enfoque más institucional, centrado en el sacrificio de Jesús y la sucesión apostólica. Esta rivalidad también refleja las tensiones dentro de las primeras comunidades cristianas, entre las que aceptaban el liderazgo femenino y las que no. El Evangelio de María muestra a María Magdalena como una líder espiritual en algunas comunidades, mientras que otras, como la de Pedro, rechazaban su autoridad. En los textos gnósticos, se la vincula con la sabiduría divina, reflejando un liderazgo femenino en el cristianismo primitivo. La relación de María con Jesús es compleja. En los apócrifos se la presenta como su compañera, mientras que en la tradición canónica se la ve como penitente. Este debate refleja tensiones sobre poder, género y salvación en el cristianismo temprano. Este conflicto se refleja en el trato hacia María Magdalena en la Iglesia, donde su figura ha sido a menudo silenciada o minimizada, a pesar de su relevancia en las primeras comunidades cristianas. El enigma de María Magdalena continúa siendo una de las piezas más intrigantes del cristianismo primitivo.
Su rol como líder espiritual, su cercanía con Jesús y su relación con las enseñanzas secretas siguen siendo cuestionados y reinterpretados. Si este viaje por la historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita.